Uy, qué pregunta tan fuerte. Bueno, yo soy ingeniera industrial de profesión y he tenido la bondad, la ventaja y la oportunidad, el privilegio en estos 20 años de experiencia trabajar en varios sectores, pero ya llevo 15 en un sector muy complejo que es el sector de tránsito y transporte y en una relación permanente con el Estado. En el sector de tecnología, inicié por los procesos, empecé trabajando en operaciones de tránsito y transporte. Amo leer, amo tomar café. La familia para mí es el eje central. Tengo el privilegio, la bondad de tener un esposo maravilloso, un compañero de vida y tengo 2 hijos que ya están rayando la adultez. Entonces, ya voy adelante en mi tarea Sin como más preámbulos, le damos la bienvenida a Natalia Londoño Guerra. Ella es la gerente general de la compañía Servicios Integrales, más conocida como Servitex. Bienvenida, Natalia. Hola, Joana, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy y compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia. Natalia, cuéntanos, ¿tú crees que las certificaciones excluyen a profesionales altamente capacitados que no han tenido acceso a ellas? La verdad es que el tema de las certificaciones es un tema que tiene muchos matices. Las certificaciones para los profesionales, es decir, los que estamos en el sector de tecnología, hemos encontrado mucho valor en las certificaciones, ¿sí? Creemos que nos dan una posición, que nos dan un nivel de alguna manera, estatus de reconocimiento de cara a a las empresas que nos contratan. Pero yo personalmente, y esa sí es una opinión quizás muy personal, no creo que una certificación haga al profesional. Yo creo que hay en el mercado un montón de profesionales con experiencia, con conocimientos, que el hecho de no tener una certificación, que en muchos casos no la tienen porque es que acceder a ellas es costoso, les impide llegar y les impide mostrarse. Entonces, para mí las certificaciones se han vuelto en el sector público e incluso también en el sector privado, pero muy específicamente en el sector público, un colador. Un colador que deja de por medio un montón de profesionales que pueden realmente prestar servicio. Así es, Natalia. Y mira que en muchas ocasiones cuando uno entra al proceso de selección y pregunta, ven, ¿son necesarias? Pues en realidad son necesarias para desarrollar digamos, la labor que va a estar desempeñando el profesional. Por ejemplo, no sé, una certificación de AWS, pero vas a ir a desarrollar en, no sé, en .NET. No, o vas a tener servidores, infraestructura alojada en ASIS, entonces on-premise, pues sí, efectivamente. Entonces, digamos que ahí es donde va uno como a ese análisis y se pregunta realmente si las certificaciones están siendo, digamos, útiles dentro de los procesos o lo que tú dices, son coladores. Bueno, Natalia, ¿hasta qué punto las certificaciones son un requisito burocrático más que una garantía de competencia? Ay, Dios, tocas un tema muy sensible. Mira, eh, el tema más crítico que visualmente y en mi experiencia he tenido que lidiar, digámoslo de esa manera, es que las entidades públicas han establecido las certificaciones como un filtro para hacer algo que realmente no debería ocurrir y son esos pliegos o esos procesos de contratación a la medida. Entonces tú ponías el ejemplo de AWS, yo pongo un ejemplo de pronto un poquitico más general, las certificaciones en PMI, las certificaciones en ITIL, por ejemplo, que uno visualiza, si yo dentro de la entidad que estoy contratando no tengo prácticas ya implementadas porque quiero un profesional que esté certificado en eso. ¿Acaso de ejemplo? Entonces, personalmente creo que sí, creo que las certificaciones se han vuelto un filtro 100% burocrático y quizás puedo ser muy brusca en lo que voy a decir, pero quizás incluso una forma de corrupción. Es una forma de direccionar procesos de contratación a ciertas empresas o cierto tipo de profesionales, sin que haya esa consecuencia, esa coherencia entre el perfil, las funciones que voy a ejecutar y la certificación que se va a exigir. Entonces,
Para muchos de nosotros, cuando tenemos que contratar con el Estado, podemos tener toda la solución que el Estado necesita, pero de entrada tenemos una barrera de acceso. Cuando nos piden profesionales con cierto nivel de experiencia y quizás no solo una certificación, sino un cierto tiempo de expedición de esa certificación. Sí, sí, porque aparte de eso, vamos a entrar a un tema bastante importante y es el tiempo que normalmente dura la certificación, ¿cierto? Entonces, en esa parte es importante mencionar que todo va a depender, todas las certificaciones no tienen la misma duración. Algunas tienen una duración de un año y otras de 3 años, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo la realizaste, pero ya estás próximo a vencerse, bueno, es como si no la hubieras tenido, claramente. ¿Por qué? Porque hay que volver a actualizarse, hay que volver a realizarla y definitivamente pues las entidades te van a decir, no, ¿cierto? Entonces, en esos casos, Natalia, ¿tú qué podrías sugerirnos? O sea, en esos casos, por ejemplo, donde los profesionales tienen sus certificaciones y están próximos a vencerse, eh, ¿crees que los profesionales sería válido que ellos se vuelvan a certificar? Yo personalmente creo que hay que, ¿cómo plantearlo? Como profesional, uno lo primero que tiene que identificar es en qué quiere ser bueno. Y en eso que quiere ser bueno debe enfocar sus certificaciones, porque creo que también los profesionales cometemos un error. Y es que con intención de ser más visibles en el mercado, sobre todo si somos contratistas del Estado, queremos tener un montón de certificaciones. Entonces, creo que hay que hacernos de bueno, una manera, una autovaloración, un autorreconocimiento, identificar en qué somos buenos. Entonces, si nuestro fuerte es el proyecto, certifiquémonos en proyectos, en metodologías ágiles, seamos en Scrum Master, seamos Product Owner, seamos certificados en ITIL y enfoquémonos, intentemos mantener esa certificación en esa línea. Claro, nos gusta la infraestructura, nos gusta el desarrollo, pues dependiendo como de la línea en la que nos movamos, ese termina siendo. Pero yo personalmente creo que hacia el futuro las certificaciones deberían desaparecer. Completamente, pienso igual, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que el tema del conocimiento, aunque se debe certificar de alguna manera, pues digamos ya sea, por ejemplo, a través de la experiencia, Exacto. pienso que es mucho más sencillo demostrar que yo tengo un conocimiento en determinada tecnología a través de una experiencia en una empresa específica que necesariamente tenerla que certificar. ¿Por qué? Porque eso conlleva lo que mencionamos hace un momento, en el tema de los costos, de las certificaciones, Muy costoso. obviamente en el tema de el tiempo de certificado de las personas y adicionalmente, sí quisiera que mencionaras algo, Natalo, que para nosotros, bueno, ha sido bastante interesante y es, no sé si te has pasado que has encontrado profesionales con muy buenas certificaciones y con un tema de habilidades blandas poco desarrolladas. Nosotros hemos tenido unos casos específicos, pero quiero escucharte. Mira, yo tengo creo que es una experiencia personal y es que el cartón no es el profesional. Y hay un de cosas que no se aprenden en las universidades y es las personas. Los valores, las habilidades blandas que hoy se necesitan para compartir, para convivir, no se muestran en un certificado. Y eso sí es absolutamente. Entonces, yo creo que muchas veces filtramos las personas por el título que tienen y desconocemos todo lo que hay detrás de esa persona. Entonces, yo coincido contigo con respecto al tema de la experiencia, con respecto a la tema de hacer tipos de evaluaciones. Yo creo que hay que buscar más integralidad en los procesos de selección. O sea, yo puedo tener un desarrollador muy teso, con unas habilidades enormes en cierta tecnología. Ahorita con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de blockchain, con el tema de Big Data. Sí, Pero si es una persona que no se sabe expresar, es una persona con la que vas a tener dificultades para que le comparta. así es. Entonces ya no trabajamos solos, así ya acá trabajemos desde la casa, pero ya no trabajamos solos, ya tenemos que compartir con otros, tenemos que empatizar con otros. Entonces tocas un tema que es fundamental, que creo que a nosotros las empresas nos toca hacernos mucho más responsables de eso.
Y volvamos al tema de la certificación. O sea, si yo descarto de entrada una persona que no tenga una certificación, me puedo estar perdiendo de un profesional maravilloso. Así O es. sea, yo he tenido la experiencia y la posibilidad y el privilegio de trabajar con personas que ni siquiera son profesionales y son los mejores desarrolladores, los mejores dueños de producto. Es que impresionante lo que uno encuentra. Así es, completamente de acuerdo, Natalia. Bueno, cuéntenos, ¿se han dado casos donde las certificaciones son más una estrategia de negocio que un verdadero estándar de calidad? Ay, por Dios, muchísimas veces me ha tocado lidiar con eso. La verdad es que voy a ponerte un ejemplo. Hace unos años estábamos presentándonos a un proceso de licitación para una herramienta, para proveer una herramienta tecnológica Sí, y pedían una certificación específica en IBM, específica. Y por más que la observamos, por más que lo referenciamos, dijimos, no, no. Si bien es cierto, eh, las certificaciones pueden dar un poco más de valor a tu producto, no pueden ser el diferenciador. Eso rompe por completo la pluralidad, eso rompe por completo la comparabilidad entre las diferentes propuestas. Entonces, la verdad es que es muy duro ver procesos y ver contratos, y creo que no solamente pasa en el Estado, uno lo ve en el Estado mucho más porque es evidente, pero incluso también lo ve en el sector privado. Uno visualiza de manera permanente que dice, no, es que si no es certificado en PMI con cierto tiempo de certificación o con cierto grado, porque incluso pues los cinturones creo que también generan un contexto distinto, no puedes participar, no puedes hacer parte de. Entonces, sí creo que se han vuelto también un diferenciador, sí, una variable para motivar, digámoslo de alguna manera, pero también se han vuelto una manera de ejercer esa, blanquear, digámoslo, siendo más brusca, de blanquear procesos de contratación. claro que sí. Y bueno, con eso vamos concluyendo este espacio, Natalia. Primero y antes que nada queremos agradecerte por habernos acompañado, ¿sí? Y a todos nuestros oyentes los queremos invitar a que escuchen este episodio donde nos acompañó Natalia Londoño Guerra. Ella es la gerente general de la compañía Servicios Integrales. Bueno, Natalia, Joana, muchísimas gracias. De verdad que es un placer y me parece muy valioso el trabajo que están haciendo de reconocer estos temas y de hacernos visualizar a los profesionales de tecnología. claro que sí, yo pienso que este es un espacio que está hecho para eso, para que ustedes vengan y nos cuenten esas valiosas experiencias, porque al final cuando uno tiene, digamos, ese recorrido, lo más importante es compartirlo con los demás. Y para que obviamente las nuevas generaciones no necesariamente tengan que repetir los mismos errores, hacerse. Entonces, esa es la labor de, y pienso todos los profesionales en el sector, y bueno, este espacio es para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar, por favor, cuéntanos qué consejo le darías a las entidades que contratan bajo estos términos. ¿Cómo crees que podrían hacer los procesos más flexibles? Mira, yo personalmente creo que los procesos se pueden hacer más flexibles con pliegos de condiciones más abiertos, más técnicos y más adaptados a la necesidad real que tenga la entidad. Si las entidades piensan en su necesidad, la interpretan y la convierten en un pliego, van a encontrar un mundo de posibilidades mucho más grandes. Porque la otra situación que ocurre con frecuencia en las entidades es que lo que le sirvió a una entidad no necesariamente le va a servir a otra. Y la empresa que desarrolló, que acompañó el desarrollo tecnológico de una empresa de tránsito, puede no ser quien más le sirva a una empresa de salud. Entonces, la verdad es que creo que el punto es entender más sus propias necesidades y tomarse el tiempo de pensar en que lo que voy a solucionar realmente tenga que durar en el tiempo. Así es, claro está, porque digamos que uno de los temas ya ahí como para ir concluyendo, es importante resaltar que las compañías todas tienen, igual de entidades más bien, entidades del sector gubernamental, tienen misiones diferentes, ¿sí? Y como lo mencionas, o sea, una empresa que aplicó una solución o desarrolló una solución
para una entidad específica no necesariamente aplica para uno. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Darle la oportunidad a las compañías que realmente tienen experiencia en ese nicho, en ese sector, ¿sí? Porque hay una realidad también importante que hay que mencionar en este espacio y es que las empresas que son integradores tecnológicos van teniendo especialidades, hacer Sí, en diferentes sectores. Entonces, se van especializando en el sector de banca, se van especializando en desarrollar en el sector retail. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma van teniendo ese bagaje y esa experiencia dentro de ese nicho. y es Y ahí muy es de de un entendimiento de negocio que es tan supremamente importante considerarlo y mencionar. Entonces, pues Natalia, con eso cerramos. Te agradecimos mucho por habernos acompañado y sé que todo lo que nos compartiste le va a ser muy útil a todos nuestros oyentes y eso espero. Esperamos tenerte en un próximo episodio. Próximamente estaremos iniciando la temporada 3 en la cual vamos a hablar de las mujeres tech. Entonces, ¡ay, maravilloso! Me encantaría. Claro, encantaría. Te vamos a tener muy, muy en cuenta para ese episodio, para que por favor nos acompañes y claro está, nos vengas a compartir todas sus maravillosas experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia, que estés muy bien. A ti que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, a todos ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros en uno de nuestros episodios de la segunda temporada. Y bueno, esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad para todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de YouTube, TikTok, Spotify y LinkedIn. Los esperamos. Gracias. Chao, chao.